Hola amigos y bienvenidos. En un nuevo video, hoy vamos a hablar de la unidad de Cristo, un tema sumamente importante en la doctrina cristiana. ¿Por qué digo que es importante? Y muy importante, porque si no guardamos la unidad, si no tenemos un sentido de unidad dentro del cristianismo, eso provoca la división, esto provoca las divisiones y como vemos hoy en la actualidad en el mundo de hoy, mm, el cristianismo entre comillas, porque no todos los que se llaman cristianos son cristianos, por eso digo entre comillas, está muy fragmentado, muy dividido. Hay tantas diferentes corrientes de pensamiento dentro del cristianismo que uno fácilmente se puede equivocar, se puede confundir y eso provoca rechazo en gran medida por la confusión que está reinando dentro del mundo cristiano, dentro del cristianismo. Y eso no debería de ser así. Por eso he decidido hacer ese video y aclarar ese tema porque creo que es muy importante. Primero de todo es muy importante para salir de cualquier confusión regresar a, a las raíces del cristianismo. Tenemos que regresar a la Biblia. Tenemos que empezar a leer la Biblia como si la leemos por primera vez. Yo tengo más de 20 años estudiando y analizando la Biblia y siempre cuando la leo trato de leerla como si la leo por primera vez, sin prejuicios, porque la Biblia está hablando hoy nos está hablando la Biblia, pero a veces por nuestros prejuicios que tenemos, porque así nos han enseñado que digamos, aceptamos algo por verdad, aunque no es bíblico, aunque no es verdad, y lo hemos aceptado como verdad. Pero para salir de cualquier confusión, yo he recibido ese deseo dentro de mi corazón, he percibido ese deseo dentro de mi corazón para hablar sobre ese tema, porque creo que es importante. El Espíritu Santo me pone ese tema dentro de mi corazón porque es importante y creo que va a ser de gran ayuda para muchos los que buscan la verdad. ¿Por qué? Porque uh, claro que la palabra de Dios es la verdad, pero dentro de la palabra de Dios hay tantas diferentes corrientes de pensamiento que no deberían de ser así. Por lo cual, la unidad de Cristo. ¿Qué quiere decir la Biblia sobre la unidad de Cristo? Hay muchas unidades en el mundo. Hay unidades a nivel religioso. Hay unidades a nivel político. La gente se divide, la gente se une y está en constante movimiento. El mundo se mueve. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del cristianismo clásico, bíblico, original, tenemos que fijarnos dónde está el centro de de nuestro fundamento como cristianos. ¿Sí? Sin duda, este centro de nuestro fundamento como cristianos es Cristo, Cristo Jesús. La persona de Cristo. Eso quiere decir que mi fe como cristiano no se basa en una religión, no se basa en simplemente en una opinión, no, se basa en una persona, en la persona de Jesucristo, que es la única persona que jamás ha existido en la vida diciendo, jamás ha existido otra persona
diciendo como lo ha hecho Jesucristo. Él dijo en su doctrina, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que para todos los cristianos, todos los que se llaman cristianos, tenemos que aceptar, tenemos que ajustar nuestra manera de ver la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios y de pensar, porque de eso se trata. Tenemos que tener una doctrina basada en Jesucristo. Y como Cristo no se ha dividido contra sí mismo, Cristo no se ha dividido contra sí mismo, así también nosotros no tenemos que dividirnos. Si tú eres cristiano y yo soy cristiano, forzosamente tenemos que estar unidos, unidos. Si tú te llamas cristiano y yo me llamo cristiano, pero tenemos diferentes opiniones, diferentes maneras de ver las cosas y diferentes doctrinas, evidentemente alguien se está equivocando. Porque los dos se equivocan, pero para saber quién se equivoca y quién no, siempre tenemos que fijar nuestra mirada sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Jesucristo, principalmente, porque por eso nos llamamos cristianos. Hoy en el mundo hay muchas iglesias que no, es como dejan la palabra de Cristo en un segundo lugar o un tercer lugar. Hablan mucho sobre los profetas, están leyendo la Biblia, están leyendo los profetas y tal del Antiguo Testamento, pero no están basando su doctrina sobre la persona de Jesucristo. Y ahí vienen las divisiones. Por eso, si tú eres cristiano y si yo soy cristiano, somos cristianos, ¿por qué? Porque hemos fundamentado nuestra manera de pensar sobre la palabra de Jesucristo. Y eso es lo que nos hace cristianos. La palabra de Jesucristo. En muchas Biblias, la palabra de Jesucristo está imprenta, está escrita y puesta en color rojo. ¿Para qué? ¿Para qué está puesta en color rojo en muchas Biblias? Para destacar, para darnos una idea que esa es la palabra principal y esa es la palabra que tiene que destacar en nuestra manera de pensar. Bueno, muchos van a decir, toda la Biblia está inspirada por Dios y así es, pero cuando hablamos del cristianismo, forzosamente tenemos que basar nuestra manera de pensar sobre la palabra de Jesucristo. Eso es lo principal. Eso es lo principal. No quiero decir que toda la Biblia no está inspirada por Dios. Claro que está inspirada por Dios, pero hay palabra dentro de la Biblia que no está directamente hablada por Dios y sin embargo está en la Biblia. Así que por eso en muchas Biblias, y yo valoro esto, la palabra de Jesucristo está escrita con color rojo para destacar, para darnos una indicación que es la palabra más importante de nuestra vida como cristianos, si somos cristianos. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de la unidad, y no cualquier unidad, porque no vamos a hablar de una unidad religiosa, vamos a hablar de la unidad de Cristo. Por lo cual, vamos a ir en Mateo capítulo 16 y vamos a leer desde versículo 13 hasta versículo 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís
que soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten esto lo que dice Cristo en versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten la palabra mi iglesia. No dice mis iglesias. No dice mis denominaciones. Dice mi iglesia como la única iglesia. ¿Por qué? Porque es importante eso, ese detalle. Es muy importante. Cristo no tiene iglesias. Cristo tiene una iglesia a nivel doctrinal. Claro que tiene iglesias a nivel local. Iglesias de Corinto, iglesias de Tesalónica, iglesias de Berea, de Roma, de cualquier otra región que me puedes mencionar. Pero a nivel doctrinal, él tiene solo una iglesia. Una iglesia. Por eso dice, sobre esta roca, sobre esta revelación, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Es única. Es la iglesia que Jesucristo, es el cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Y la doctrina de Cristo no permite división a nivel doctrinal de ninguna manera. Hay muchas iglesias locales, pero por muchas iglesias que haya en el mundo a nivel local, a nivel regional, nunca estas iglesias tienen que estar divididas a nivel doctrinal. Nunca. Y si hay divisiones a nivel doctrinal, eso significa que alguien se está equivocando, alguien está promoviendo cosas que no son y no forman parte de la doctrina de Jesucristo. Son gente que promueven otras doctrinas de hombres, principalmente. Doctrinas de hombres. Y no es la doctrina de Jesucristo. El que promueve doctrinas de hombres, la Biblia lo puede identificar como falso profeta. Sí, también. Por eso es peligroso. Claro que hay divisiones que no son esenciales y son tolerables, pero al fin y al cabo no son bíblicas. Así que no quiero decir que cualquiera que se denomina de alguna forma es falso profeta, pero de hecho que no es bíblico, te aleja de la verdad de Jesucristo. Y Jesucristo nos va a exigir un día a cada uno de nosotros qué doctrina hemos enseñado, qué palabra hemos predicado. Porque dice la Biblia que el que predica, el que es de Dios, la palabra de Dios habla. El que no es de Dios habla sus palabras y busca su propia gloria. Si alguien habla la palabra de Dios, es verdadero y en él no hay engaño, dice la Biblia. Pero si alguien habla sus palabras, busca su gloria o también la gloria de su propia denominación, pero no la gloria de Jesucristo.
Por eso, si tenemos que ser honestos y si tenemos que ser justos con la palabra de Dios, forzosamente tenemos que aprender de hablar y de predicar la palabra de Jesucristo, nos cueste lo que nos cueste. Sigamos. Mateo 23, de 8 a 10. Dice lo siguiente. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Fijaos en esto. Estamos hablando de la unidad de Cristo, ¿verdad? En versículo 8. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí o maestro. Nunca. Eso es muy importante. Tú puedes ser maestro, pero eso no significa que tú tienes que exigir que te llamen maestro. Porque ser maestro no es un título. Ser maestro es un ministerio. Yo prefiero ser maestro y enseñar y que nadie en mi vida me llame maestro. Prefiero esto. Que llamándome maestro, yo nunca enseño y nunca administro a nadie. Eso es lo peor. Porque por eso Cristo dice esto. Cristo con eso no quiere decir que no tiene que haber maestros. Simplemente dice, no querráis que os llamen maestro. Porque hoy en día, mucha gente no solamente les gusta que les llamen maestro, sino les gusta que les llamen apóstoles, les gusta que les llamen pastores, apóstoles, les gusta que les llamen así. Con eso no quiero decir que no hay apóstoles o que no hay pastores o que no hay... claro que los hay, claro que los hay. Pero lo que dice Cristo es, no querráis que os llamen así. Si eres algo de esto, tú simplemente haz esto lo que eres. Pero nunca tienes que exigir a que la gente te llamen así. A mí me gustó mucho una respuesta de una persona. Un día yo le pregunté, oye, ¿tú eres pastor? Y él me dijo, pues así me llaman. No sé, algunos me llaman así. Y he visto otro tipo de personas que simplemente se ponen un título, pastor o lo que sea, pero no tienen los frutos. Yo creo que es muy peligroso que alguien se llama algo sin tener los frutos, porque creamos una falsa bandera. Levantamos una falsa bandera de algo lo que no somos. Por eso yo creo que para que no seamos identificados como falsos de Cristo un día, es mejor hacer lo que se te da bien según tu don y deja que Cristo te identifique un día y deja que Cristo te alaba un día. No exiges que la gente te alaba, no exiges que la gente te llama. He escuchado a otra persona, otro predicador, que dice, yo ya soy apóstol. He comprendido que ya soy apóstol. Bueno, ¿y qué más da? Bueno, si eres apóstol o no eres apóstol, yo no soy quien juzgarte. Pero lo único, si tú quieres que la gente te llamen apóstol, o te llamen maestro, o te llamen pastor, lo que sea, lo único
que hace esto es alimentar tu propio ego. La Biblia dice que no tenemos que alimentar nuestro propio ego. Tenemos que servir a la gente. Mucha gente les gusta que le llamen maestro, les gusta que le llamen maestro. ¿Por qué? Para alimentar su propio ego. O tanto como maestro, como apóstol, como pastor, como lo que sea. No es que no existen. Yo creo en esos ministerios perfectamente. Pero lo que no creo es que cuando la gente exige que les llamen así. Eso no es bueno. De eso nos advierte Cristo y nos dice muy claramente: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es, fijaos en esto, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Con la palabra uno es, quiere decir, de nuevo, que la Biblia no permite ninguna división a nivel doctrinal, porque esa palabra es a nivel doctrinal. La palabra de Cristo siempre tiene una esencia doctrinal dentro de sí. Y no podemos, no tenemos que ser divididos a nivel doctrinal. Por eso tenemos que levantar la palabra de Dios. La palabra de Cristo tiene que ser nuestra bandera. Eso es lo que tenemos que levantar. Y tenemos que deshacernos de palabras de hombres, de doctrinas de hombres. Hablamos de la unidad de Cristo. Fijaos en esto. Uno es vuestro maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos somos hermanos. Si tú te identificas como hermano, no te vas a equivocar, porque es bíblico. Pero si tú te identificas como maestro o como pastor y no tienes los frutos, cuidado, porque esto es peligrosísimo. Yo prefiero tener los frutos y no llamarme, en vez de llamarme sin tener los frutos. Es mucho mejor, es mucho más humilde. Y eso es lo que dice la Biblia. Porque lo que da aportación a la gente que te escucha no es tu título. Lo que da aportación, lo que aporta verdaderamente y edifica la gente que te escucha son tus frutos, no tu título. Tú te puedes llamar lo que te da la gana, pero si no tienes los frutos que me pueden identificar, ¿para qué escucharte? Sigamos. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿A qué os suena esto? Evidentemente nos suena a los católicos que tienen un papa, que lo llaman papa, que significa padre. Pero ¿qué dice Cristo? A ver, esta gente no lee la Biblia, no ve, claro que no la lee. Por eso es tan ignorante. Por eso los católicos ni siquiera se consideran, a la luz de la Biblia, cristianos. ¿Por qué? Porque están fijando y fundamentando su vida sobre una religión, pero no sobre la palabra de Cristo. Claro, los católicos son religiosos, son gente de su religión, pero eso no significa que son cristianos. Porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere fusionar el catolicismo con el cristianismo. Eso es lo que el diablo quiere. Lo que Dios quiere es que podemos diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Y evidentemente el catolicismo es lo falso. El cristianismo clásico, bíblico y verdadero se aleja sustancialmente de la religión católica.
Si no me crees, simplemente escucha lo que habla el Papa y compáralo con lo que habla Cristo. Hay una diferencia abismal. Sigamos. Dice, porque uno es vuestro Padre, al que está en los cielos. ¿Dónde está el Papa? Aquí en la tierra. Y es más terrenal que cualquier persona que no conoce a Cristo. Te lo aseguro. No es ningún santo. No es ningún santo. Si el Papa fuera un santo, el mundo lo odiaría. El mundo lo ama, porque es del mundo. Las religiones son del mundo. Ninguna religión proviene de Dios, porque Dios no es una religión. Interesante. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre. Estamos hablando de una unidad. Cuando Cristo dice uno es vuestro Padre, no puede haber otro Padre aquí en la tierra, porque hay solo un Padre, que es Dios. A la luz de esa palabra, el Papa Católico es falso. A la luz de la palabra de Cristo, el Papa Católico es falso. Para los cristianos. Para los católicos puede ser algo importante. Pero para los cristianos, para los verdaderos cristianos, a la luz de la palabra de Cristo, es absolutamente falso. Versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. De nuevo, ¿quién es el maestro? Cristo. ¿Se ha dividido Cristo? No. Cristo es uno. Uno es vuestro maestro, Cristo. Cristo nunca se ha dividido contra sí. Y si somos verdaderos, forzosamente, tenemos que fundamentar nuestra creencia y nuestra manera de pensar, tenemos que alinearla con la palabra de Jesucristo. Y ahí nos vamos a encontrar. Mira, si yo soy cristiano, no importa de qué país vengo, de qué cultura provengo, si yo me fijo y estoy fundamentando mi manera de pensar sobre la palabra de Cristo, aunque me encuentro con otra persona que está viviendo en la otra parte, en otro continente, si también lee la Biblia y también se identifica con la palabra de Cristo, nosotros nos encontramos en Cristo y somos hermanos. No importa lo lejos que estamos uno del otro, pero somos hermanos espiritualmente. Así que una persona que no está fundamentando su vida en la palabra de Cristo, pues no es mi hermano. Primero porque no es cristiano. Para ser cristiano, tienes que fundamentar tu manera de pensar con la palabra de Cristo. No como el Papa dice, ¿no? El Papa católico dice, somos hermanos, todos somos humanos. Claro que todos somos humanos, pero no todos somos hermanos. No todos somos hermanos. Porque la Biblia dice claramente que a los que lo aceptaron, a Cristo, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Mi hermano es mi hermano porque tenemos un padre en común. Pero si tu padre no es mi padre, no eres mi hermano. Así tenemos que pensar. Eso es lo que la Biblia nos dice. Bueno, hermanos, vamos a continuar ese tema en un próximo video, porque no quiero alargar mucho el video. Y es un tema muy interesante y tenemos que hablar sobre esto para
identificarnos con la palabra de Cristo y que seamos más preparados para su venida. Y para que no seamos sorprendidos en nuestra falta de entendimiento. Vamos a continuar en una segunda parte. Gracias por escucharme y hasta la próxima.